mamá, Rachel Lea Bat Shloime, que ella disfrutaba mucho de todos estos shiurim, así que en su honor voy a transmitirlo. Bueno, vamos a empezar entonces con una ley, una halajá de la construcción del Beit HaMikdash. Para poner en contexto esta charla con todas las que venimos escuchando hasta ahora, porque si pensamos en el título que puse, a lo mejor contrasta un poco, ¿sí? La Torá no es un juego de niños. Está escrito cuál es la halajá que vamos a compartir, que todos tenemos que participar en la construcción del Beit HaMikdash. Mujeres, hombres, con su cuerpo, con su dinero, con sus posesiones, todos menos los niños, porque está escrito que no se anula la Torá de Tinokot Shel Beit Rabam. Los chicos que están en las casas de estudio no dejaban de estudiar para construir el Beit HaMikdash. Entonces, ya que estamos hablando de una construcción, voy a hacer una pregunta que seguramente muchos habrán pasado por una situación así. ¿Qué es lo que se necesita para una construcción de albañilería, plomería o incluso para construir todo un edificio? Seguramente hay una cantidad de elementos, ¿sí? Cemento, arena, canto rodado, ladrillos, cal, cables, caños, agua, caños de desagüe, pluviales, y podríamos tener una lista interminable de materiales, hasta llegar a los electrodomésticos, los muebles. ¿Todo es necesario? Creemos que sí. Ahora, ¿todos los elementos que fui enumerando se emplean y se colocan todos simultáneamente? No, hay un orden. Cuando un gremio termina su tarea y se retira y deja todo preparado para el gremio siguiente, recién ahí el otro empieza su tarea y tiene que ir dejando cada uno la obra preparada de tal manera de que el que entra realice su parte. Seguramente estoy influenciada por una obra personal en este momento, pero casi todos supongo que habrán tenido alguna obra, alguna construcción, la habrán vivido o la habrán sufrido, ¿sí? Lo que es una obra, una refacción en la casa. Y habrán podido ver cómo se iban sincronizando un rubro para que entre el otro y seguir su labor. Esto lo podemos trasladar a la vida cotidiana. Si bien hay un común en el mundo de pensar que la vida es un momento en el que se disfruta y se hace lo que nos toca hacer, nosotros tenemos nuestra Torá que nos dice que la vida es como una larga tarea de construcción. Si bien en el caso de la vida nuestra no estamos hablando ni de cal ni cemento, sí sabemos que cada uno de nosotros llega al mundo y llega con la oportunidad de capitalizar todos los conocimientos previos, todas las enseñanzas que fueron transmitidas por nuestros ancestros, todo el bagaje que uno recibe, y el objetivo es perfeccionarse a uno mismo, mejorar el entorno y asimismo preparar el terreno para las futuras generaciones. Y que ellos puedan seguir edificando sobre lo que nosotros les preparamos, ¿cierto? Como es bien sabida la frase que dice que nosotros somos como enanos sobre los hombros de gigantes. O sea, nosotros tenemos una gran labor por delante, pero obviamente que solamente podemos hacerla y tenemos nuestra capacidad de realizarla porque hubieron otros antes y seguramente superiores a nosotros, los sabios anteriores, que prepararon el terreno para que nosotros podamos continuarlo. Como les dije antes, si nosotros vemos el mundo desde otra óptica y no desde la nuestra, gracias a Dios la Torá sí nos marca un camino, pero a veces vemos que las personas van por la vida, que la historia que va sucediendo parece como un zigzagueo sin rumbo, sin orientación. La gente vive su día a día y no piensa en que esto es una construcción mancomunada. Para poder entender un poquito más profundamente esto que estamos diciendo, hay dos palabras que nos van a ayudar con su etimología a entenderlo más. Son las palabras boné,
binyan, que es construcción, y el parentesco que tiene con una voz que es ben, que significa hijo. Esta similitud de palabras en donde solamente cambia una letra nos va a poder marcar el camino de cómo en la educación de un hijo, con la educación de un hijo, uno construye el futuro. Hay una tefilá que decimos todos los viernes a la noche, que está basada en el final de Masejet Brajot, donde en ese versículo que decimos de Ishayahu, dice, Behol banaich limudei Hashem, berrov shalom banaich. Dice que todos tus hijos, estudiosos de la palabra de Hashem, y mucha paz a través de tus hijos. Nosotros sabemos que en la Torá nunca hay palabras de más, en la Gemara tampoco, entonces esta redundancia de palabras de este versículo, de este pasaje, se explica en el Talmud y continúa diciendo, no leas mis hijos, al tikri banaich, ela bonaich, llamalos mis constructores, pues son ellos los que estudian la Torá, los que llevan adelante los proyectos espirituales. Hay un mamar hasídico, un discurso hasídico respecto de este versículo que dice, Behol banaich limudei Hashem, ¿sí? Como dijimos antes, todos tus hijos, constructores de Hashem, estudiosos de la palabra de Hashem, perdón, el Rebbe explica que por medio del estudio de la Torá se eleva el mundo y se revelan las chispas de divinidad del mundo de una manera mucho más elevada que por medio de la Torá y las mitzvot. ¿Por qué? Porque esta elevación que uno produce al estudiar la Torá es desde arriba hacia abajo, porque la Torá, pertenece a los planos superiores y entonces nosotros por medio de su estudio la traemos a la tierra. Hay otro lugar en donde se habla del concepto de la construcción, de los constructores, de los hijos como constructores, como estudiosos de la palabra de Hashem, y es cuando nos cuenta la Torá que Sará, que era estéril, ella no podía tener hijos, ¿sí? Y como podemos pensar, bueno, como cualquier mamá que no puede tener hijos, necesita realizarse, ¿sí? Necesita tener un bebé a quien darle su cariño, su afecto, un bebé para cuidarlo, para alimentarlo, para estar orgullosa de él a todas partes donde va, y que en el momento que descubre su incapacidad para tener hijos, su esterilidad, esta mujer sufre mucho porque no puede realizarse personalmente. Sin embargo, la Torá nos cuenta que la angustia, el dolor que sentía Sará no era el habitual de cualquier mujer por no poder tener un hijo y realizarse, sino que en el caso de Sará, tanto como de Abraham, ellos tenían su misión en el mundo, que era dar a conocer el monoteísmo, enseñar a un mundo pagano acerca de la existencia de Hashem. Entonces, para poder continuar esa labor en el mundo, Sará necesitaba un hijo. Trascendía su deseo personal, trascendía su realización de madre. Era por un fin mucho más elevado. Entonces, cuenta la Torá que Sará le dijo a Abraham que le dé, que tome, perdón, a su sirvienta Agar como esposa, y ahí el pasuk dice, Ulay ibanem mena, a lo mejor voy a construirme por ella, me voy a construir. ¿Qué significa esta expresión? Sará esperaba que aun si su hijo no era su hijo biológico, si ella lograba educarlo de acuerdo a estos estandartes que llevaba junto a su esposo Abraham, ellos iban a poder construir el mundo a partir de estas enseñanzas. Y en este punto,
abarcamos a todas las mujeres y a cada ser humano, ya que una de las misiones es construirse a uno mismo. Cuando uno quiere cambiar el mundo, cuando uno quiere mejorar el mundo, tiene que empezar por sí mismo, por su propio niño interior, y tiene que estar preparado día a día para los desafíos del mundo. Y esto es el mismo, las mismas palabras que utilizamos antes, Behol Banaich, tus hijos, y los hablamos también como Bonim, como constructores, encontramos también en otro lugar de la Gemara, en Masejet Shabbat, que señala que los que estudian la Torá son llamados también, los jajamim ahí son llamados Banai, dice Hashem, mis albañiles. ¿Por qué? Rabí Yohanan explica que los constructores, ellos son los que se dedican a la edificación del mundo a lo largo de toda su vida. Y a diferencia de lo que uno puede creer, una persona común que no conoce el valor espiritual de la vida, la Gemara nos hace entender que la vida, lejos de ser un mero espacio de comer, de beber y de disfrutar, se construye mediante el significado profundo que uno le da por medio del estudio de la Torah. Ahora, ¿cómo es nuestra misión? En Teilim dice, Ashamaim Shamaim la Hashem, Be'aretz Natan Libnei Adam. El cielo es el cielo de Hashem. Hasidut explica, el cielo ya es celestial. Ahora, ¿qué pasa con la tierra? La tierra la puso a cargo de las personas para que las personas, con su accionar, eleven lo material y lo conviertan en celestial. Ahora, volvemos al principio. La halajá que cité al principio dice que la obligación de construir era de todos, menos de los niños, porque los niños tienen que quedarse a estudiar y aprender, y nosotros como padres acompañamos este crecimiento. Ahora, más todavía, en esta etapa que nos encontramos, que no estamos construyendo físicamente el Beit HaMikdash, no estamos abocados a esa tarea de construcción, el Rebbe nos dejó un legado basado en Yehezkel, que toda la tristeza del mes de Av y todo el sufrimiento por el exilio solamente se puede transformar en alegría por medio del estudio de todos los detalles de la construcción del Beit HaMikdash. Como es sabido que los Yehudim estaban en el exilio y Hashem le dijo a Yehezkel que les enseñe las medidas, y Yehezkel dijo, ahora en este momento en el exilio tienen que ocuparse de la construcción del Beit HaMikdash que ni siquiera está prevista para los días cercanos, y Hashem le dijo, ¿por qué vamos a dejar la construcción de mi casa se va a anular porque están en el exilio? Al contrario, tienen que estudiar. Y eso trae alegría. Y dice también que el que estudia es como si lo construyera. Dice que el que estudia muestra sus ganas y su deseo de que se construya. Es como cuando una persona está planificando un viaje y aún todavía no compró los pasajes, pero ya está investigando, comprando mapas, comprando libros, a qué lugares puede ir, qué puede hacer, cómo va a ser el itinerario. Está tan deseoso de llegar a ese momento que investiga y pregunta y ya está abocado al viaje, aunque aún no se haya subido al avión. Y el tercer punto es que prepararse para hacer algo es algo necesario porque está escrito que Yeshuat Hashem Kerefain, en un pestañear llega la Geulá y tenemos que estar listos para salir, ¿cierto? Bueno, entonces volvemos al punto, es que en este momento en el que estamos estudiando todo lo referente a la Geulá, al Beit HaMikdash, a Mashiach, en ese momento nos convertimos todos en niños, porque son los que no debían dejar de estudiar ni un minuto. Entonces nosotros ahora, esa es nuestra misión. Ahora, siendo que cada uno aprende o enseña desde el lugar donde se siente cómodo, cuando empecé a pensar en este shiur, lo que confieso que el título que quería darle a esta charla era La Torá es un juego de niños. Eso era lo que yo quería poner, porque yo entendía que no es algo peyorativo, Dios libre, no es faltarle el respeto a la Torá,
sino al contrario, es remarcar y resaltar aspectos de la infancia que sabemos que son únicos y maravillosos. De pronto uno le hace un regalo a un chico. Ustedes fíjense cómo este nene reacciona cuando recibe algo nuevo, lo mira, lo sacude, lo da vuelta, lo huele, lo pone en la boca, depende de cada edad, ¿cierto? Se asombra, está admirado, maravillado de lo que recibe y le pone toda su atención para descubrir los 1000 usos que puede darle a este nuevo juguete. Y así es como nosotros tenemos que encarar la Torá, con todas esas cualidades infantiles. Pero si nosotros quisiéramos decir qué es la Torá, creo que lo último que diríamos es que la Torá es un juego o una distracción o un pasatiempo. Tendríamos que saber para animarnos a decir si la Torá es un juego o no es un juego, tendríamos que saber primero qué es la Torá. Entonces, lo primero que sabemos es que la Torá es la sabiduría de Hashem, ¿sí? Es el plano de la creación, como dice Istakel Beoraita Bara Alma, hablando de construcciones, hay un plano previo donde está todo preparado, todo descrito de cómo va a ser, y es algo entonces la Torá que precede a la creación. También está escrito que la Torá es un contrato con las personas que nos hace socios en la creación y que Hashem, a través nuestro, a través de las personas, renueva el pacto inicial día a día. Y además, esto no nos podemos olvidar que si una persona decide y quiere vivir su vida de acuerdo a las enseñanzas de la Torá, tiene que tomar la Torá como una guía. Entonces, hasta ahora tenemos, bueno, sabiduría, un plano, un contrato, una guía, pero no encontramos que es un juego. Podemos decir que la Torá lo tiene todo. La Torá es inteligente, profunda, fascinante, aporta a nuestra vida, fortalece la personalidad. Y así podríamos cada uno seguir definiendo con mayor o menor estudio o profundización de la Torá, como decimos, la Torá es como un manantial en donde uno se zambulle y cada vez descubre mayores tesoros. Pero yo quería decir que la Torá es un juego y valorarla de esta manera. Y así fue que en el Sefer Teilim, en el libro de Salmos, hay un pasuk, un versículo que dice, Lulei Torateja Yashuai, Azabadeti Beoni. Si no fuera por tu Torá, que es mi entretenimiento, dice David Amelech, mi juego, así estaría yo perdido en mi pobreza. Claro, este era el versículo que yo necesitaba para construir y para justificar que la Torá es un juego, es un juguete, y que eso es algo valioso, decirlo así. Y no estoy equivocada, ¿no? No estamos equivocados. David Amelech dijo, tu Torá es mi juego, mi juguete, la Torá es Yahshua y es mi diversión. Entonces, ¿es un juego? Más sorprendente aún que este pasuk de Teilim hay en el libro de Mishlei, cuando Shlomo Amelech dice, Veyetzlo Shashuim Yom Yom, se refiere a Hashem y dice que Hashem se divierte, se entretiene día a día con la Torá. Entonces, no solamente nosotros decimos en nombre de David Amelech que la Torá es mi juego, mi entretenimiento, sino que Akadosh Baruj Hu, Dios mismo, nos dice que la Torá es su propia diversión, su propio entretenimiento, su propio, digamos, su propio accionar cotidiana, es con lo que él está entretenido en cada momento. Bueno, en el Sefer Atania, en el Kuntre Saharón, el Alter Rebbe nos cuenta que hay un Mizmor de Teilim donde David Amelech dijo, Zmirot ayuli jukeja. Dijo que las canciones tocadas con instrumentos fueron para mí mi ley.
muy interesante porque hoy en uno de los shiurim al principio de estas conferencias, bien tempranito, el Rav Farkash dijo y habló sobre las canciones y sobre las melodías y sobre los instrumentos, y dijo que Zimbra es superior a Shirá porque se hace con instrumentos. El Rab explicó que los instrumentos, al estar hechos de objetos, que incluso hay instrumentos que se hacen con animales, esto demuestra un nivel de elevación, ¿cierto? Un nivel de elevación muy, muy alto. Entonces, en este punto tenemos que explicar que a qué se refiere este nivel alto, porque David Amelech dijo que las Zmirot son su hok, son su ley, y Hashem se enojó por esto, pero decimos que es algo muy importante, la música, la melodía. Entonces, en esto es muy importante entender que todo lo que se refiere a las canciones y a la música instrumental que había en el Bet HaMikdash, que tenía el poder de elevar a la persona desde los planos materiales a niveles muy altos espirituales, no es lo mismo que lo que acá está explicando el Alter Rebbe, que tiene que ver con un nivel al que Hashem le dijo a David Amelech que podía acceder por su capacidad, que no se tenía que quedar y limitar y decir que las melodías fueron su ley, porque a lo largo de todo su sufrimiento en su vida, cuando él hacía sonar su arpa o cuando él elevaba canciones a Hashem, esto lo hacía sentir muy bien. Eso es maravilloso, pero eso es un plano diferente. Acá Hashem le dice que él puede acceder a un plano mucho más superior por medio de la Torah, porque la Torah y Hashem son uno. La Torah es ilimitada. Y así como Hashem está jugando, como quien dice, con la Torah, que Hashem está feliz Kaviahol con la Torah, y ese es el nivel más alto al que podemos nosotros acceder, porque Kuchabrihu, Beora está Had Hashem, y la Torah son unos. Entonces, cuando Hashem está unido a su Torah y nosotros estudiamos la Torah y nos unimos con Hashem, entonces estamos trascendiendo todo, el objetivo que dijimos antes, que la creación era un plano, una guía, un contrato, y todo se convierte en Yahshua, que es el nexo, la unión de cómo las cosas están arriba, cómo se une el creador al que la estudia acá abajo, y la persona misma, al estudiar, está estudiando lo que le da placer a Hashem. Y ahí se entiende lo que David Amelech decía en un primer momento, ¿sí? que para él Zimbra, melodía, eran sus leyes, pero finalmente dice, Lulei Torah Tehayashuay, si no fuera por la Torah, que es mi juego y mi entretenimiento, me hubiese perdido en mi pobreza. David Amelech llega a ese sentido de que unirse con el Creador es estudiar su Torah. Y claro, este es exactamente el momento de pensar que uno tiene que apropiarse con alegría y con pasión al estudio de la Torah, como dicen los Jajamim, que cada día tiene que ser para nosotros como nueva. Cada día frente a nosotros la Torah y las mitzvot es una novedad. Y así como Akadosh Baruj Hu renueva cada día la creación y nosotros reflejamos esa acción renovando el entusiasmo por la Toire y las mitzvahs, y de esta manera creamos y recreamos con Hashem la misma sabiduría de Hashem acá en esta tierra. Entonces, sí, hasta ahora podíamos pensar que estudiar Torah es algo que uno tiene que vencer sus instintos porque quiere hacer otra cosa, o tiene que luchar contra la rutina porque no sabe si encuentra el tiempo para hacerlo. De nosotros depende hacerlo, y nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de darnos cuenta que la Torá es un camino maravilloso, que lo que hace es unirnos con el Creador y con su sabiduría. Ahora, para entender un poquito más, justamente recién el Rav Israel Kapelushnik lo nombró, él explicó que hasta el momento de la entrega de la Torá,
a pesar de que habían algunas mitzvot que se cumplían, las personas no tenían la capacidad real para conectarse con la espiritualidad y experimentar un contacto continuo con Hashem, porque el cuerpo físico seguía siendo un cuerpo material, y aunque se usara algún objeto material para elevarlo en ese momento, después del cumplimiento de la mitzvah, dejaba de ser sagrado. En el momento en que Hashem nos da la Torá en el Har Sinai, cambia completamente la realidad, porque la espiritualidad y sus experiencias se convierten en una parte integral de la persona y puede ascender con las mitzvot y puede sentirla para conectarse con ella. Por eso, desde el momento del Mahamad Har Sinai, ¿sí? Hay un cambio muy, muy importante que se evidencia en las alajot de Shavuot. En las alajot de Shavuot está escrito que uno tiene que enaltecer al día con abundante comida, que le da alegría al cuerpo por medio de cosas sabrosas. Pasamos Shavuot y podríamos decir, bueno, Shavuot es una torta de queso, un alfajorcito de dulce de leche. ¿Cómo puede ser que la mitzvah principal no tenga que ver con el estudio y con la profundización? Que es algo que está siempre en todo Shabbat, en todo Yom Tov, pero ahí especialmente se comen alimentos lácteos, que es una experiencia física deliciosa. Pero nosotros, en contraposición con eso, tenemos que está prohibido estudiar Torah en Tisha B'Av, porque dice que estudiar hace felices a los corazones, y como es un día de destrucción y de duelo, no podemos alegrarnos. Entonces, acá podemos preguntarnos, acá podemos entender cómo hay una asociación tan profunda entre lo material y lo espiritual en el momento de estudiar, que es la Torah misma que hace esta conjunción y este nexo. Ahora, decimos que entonces que los chicos son los principales bonim, los principales constructores del mundo, del Beit HaMikdash, nuestros hijos, nuestros alumnos, que son nuestros garantes, que son puros, que son inocentes, que son como una hoja en blanco para comenzar. ¿Qué más podemos aprender de ellos? Y tenemos en la Parshe que terminamos la semana pasada, justamente en Matot y Masei, principalmente en Masei, que el Baal Shem Tov dice que los 42 viajes que realizaron los Yehudim en el desierto son, podríamos decir, el prototipo y representan los viajes que cada persona tiene que realizar a lo largo de su vida. Desde el mismo momento que sale del vientre de su mamá hasta que llega al Olam Haba. Y el propósito de cada campamento, como se explicó bien en estos días cuando se estudiaba la Parshá, y cada descanso en cada viaje, en cada etapa del camino, era una preparación para el siguiente. Igual como dijimos al principio, que cada etapa del mundo preparó al mundo para la etapa siguiente, igual en el viaje personal que tenemos nosotros, igual en lo que podemos aprender y experimentar de la vida de los chicos. Y como les dije antes, que cada uno se siente cómodo desde el lugar de donde viene, y yo vengo principalmente de todo lo que tiene que ver con estar rodeada permanentemente de chicos en un jardín de infantes. Entonces vamos a pensar un poquito en la primera etapa evolutiva y en las necesidades de los chicos. Nosotros sabemos todos, sin ser maestros, siendo madres, siendo tías, siendo abuelas, teniendo algún vecinito cerca, que los primeros juegos que le gustan a los chicos son los juegos de sostén. Por ejemplo, la maquita de oro, ¿sí? Cuando los movemos y los mecemos, o llevar a los chicos a caballito. Después ya cuando son un poquito más grandecitos en las hamacas, mecerlos también.
Hay incluso, sabemos que hay papás que les gusta un poco más temerarios lanzarlos por el aire a los bebés y bueno, están seguros que los van a poder atrapar. Eso hay que aclarar que es un poquito peligroso, pero a veces lo vemos, ¿no? Siempre con precaución, los papás lo hacen, los bebés terminan con una carcajada y es una mezcla de felicidad y vértigo. Me gusta pensar en estos juegos de sostén como los primeros pasos de la persona en su vida que tienen que ver con la emuná y el bitajón, la fe y la confianza. Fe y confianza son dos indicadores de que la relación con Hashem es buena, es ideal, y hace que la vida de las personas sea mucho más rica y más esperanzadora, ¿cierto? El principio del judaísmo tiene que ver los principios más básicos con los principios de la fe, uno de ellos que tiene que ver con estos días y con estos aprendizajes que estamos teniendo, tiene que ver con la fe en la llegada de Mashiach. Y aunque a veces en la vida, Dios libre, hay circunstancias difíciles y pruebas que a veces resultan incomprensibles, Hashem nunca nos lanza de una manera sin sostén. Hashem siempre nos sostiene y nos cuida. Y cuando pasan esas situaciones, uno sale mucho más fortalecido para seguir creciendo. Siempre pensaba, ¿no? Como cuando uno tiene que explicar la diferencia entre emuná y bitajón, hay un montón de palabras que puede utilizar para eso, fe y confianza serían las básicas, pero yo recién terminé de entenderlo hace poquito cuando escuché a una querida amiga, la Rabanit Débora Benchimol, que ahora está en Miami. Ella contó una parábola muy hermosa, a lo mejor la conocen de otros lugares, pero yo la escuché de ella y era muy importante escucharla de ella, que había pasado por un momento de su vida difícil. Ella decía que emuná y bitajón son las partes de un juego. Cuando tenemos, ¿vieron el juego del muñeco de goma? Uno está en el medio, de un lado una persona, del otro lado hay otra, y uno tiene que poner los pies firmes en el piso y lanzarse hacia uno o hacia otro lado. Claro, cuando nos lanzamos hacia adelante y vemos a la persona que está adelante, utilizamos nuestro raciocinio y decimos, ahí está, me va a atajar. Eso sería emuná, todo lo que uno a lo largo de su vida estudia y sabe y conoce los principios de la fe y bueno, sabe, hay que creer en eso. Somos maminim ney maminim, somos creyentes, hijos de creyentes. Creemos que ahí está Hashem y nos recibe en este simbólico juego. Pero hay que tirarse para atrás. Cuando tenemos que tirarnos para atrás en el juego, eso es bitajón. Sabemos que atrás está la persona esperándonos, pero nos da miedito. Bitajón es me tiro para atrás o cuando me tiraron para atrás, supe y sé que está Hashem para sostenerme. Y ahí se engancha con el siguiente estilo de juegos por los que los chicos pasan para crecer justamente, que son los juegos de ocultamiento. Todos jugamos a escondernos y picabú, y dónde estoy, dónde estás que no te veo, escondernos para ser buscados, ¿sí? Como adultos, le da a los chicos la seguridad de que al ir retirándole en un juego el sostén directo, ellos van sintiendo la separación y van sabiendo de a poquitito que los papás, aunque no los ve, están, y que los papás que se tapan la cara no desaparecen. Y cuando se tapan los objetos y vuelven a aparecer y desaparecer por breves momentos, eso es un entrenamiento para que los chicos sepan que lo que no ven no quiere decir que no exista. Está, solo que no lo veo. Y es una herramienta que los padres les van dando a los hijos de amor, de cuidado, de sostén, les da tranquilidad, porque ellos saben que el reencuentro va a ser superior. Fíjense en el juego, cuando lo hacemos con algún chico, cuando destapamos nuestra cara y aparecemos,
les da una alegría, una satisfacción, les produce es una risa de tranquilidad, ¿sí? De saber que los papás no los abandonan y que los objetos, aunque no están, existen. De hecho, si queremos esto llevarlo, que es lo que estamos haciendo a través de este estudio, nuestro recorrido por nuestra vida como personas y como pueblo, el mundo es llamado Olam. Olam significa ocultamiento. Elem es el autoocultamiento de Hashem. Y el objetivo es que lo encontremos oculto en cada circunstancia, en la naturaleza misma, que es lo que Esteba, y tantas otras formas de no acostumbrarnos a que todo lo que pasa y todo lo que transitamos es normal, sino que todo es un milagro, todo es milagroso. Hay un muy lindo relato que escuché, que lo cuenta Rabbi Mendel Morozov, que él pasaba el tiempo en la casa del Rebbe anterior, porque su papá era secretario de Rabbi Sholem Doiber, ¿sí? Y él cuenta que cuando las hermanas eran chicas, solían jugar con las hijas del Frierdiker Rebbe, eran Shein y Hayamushka, jugaban con la hermana de Rav Mendel Morozov a un juego que lo llamaban Shmurkes, que sería el equivalente de hoy del gallito ciego. Uno se tapa los ojos, los otros van corriendo a su alrededor y tratar de que no los atrape. El que tiene los ojos tapados tiene que atrapar a los que se escapan. Y así él cuenta que una vez su hermana, que se llamaba Ragelea, estaba con los ojos tapados y el Frierdiker Rebbe pasó en ese momento. Él no era Rebbe en ese momento, era hijo del Rebbe, y ella, Ragelea, lo atrapó. Y a él le tocó ser el gallito ciego, y como los chicos jugaban, él también jugó, se tapó los ojos, las nenas empezaron a correr por ahí, y en ese momento el papá de Rav Mendel, que era el secretario del Rebbe, del Rebbe, del quinto Rebbe, ¿sí? Del Rebbe Sholem Doiber, vino y le dijo, le dijo al Rebbe anterior, le dijo, te busca tu papá. Entonces él dijo, en ese momento dijo, a mí me busca, mi papá busca a su hijo y yo busco a mis hijos. Es muy lindo ver como en el nivel de un Rebbe, el jugar con los chicos tiene también mucho significado, no es simplemente un juego de chicos, sino que tiene un significado muy profundo. Y él sigue contando en este video que vi, que cuando tenía 6 años estaba en la oficina de Yehidut del Rebbe anterior. Y él cuenta que en Rostov la habitación era grande, y que en un momento que él estaba jugueteando y dando vuelta por ahí, el Rebbe estaba sentado en una silla en el medio de la habitación, y lo llamó, le dijo, vení, te quiero hacer una pregunta. Le dijo, ¿dónde está tu Yetzer Tov? Y entonces él le señaló el lado derecho del corazón. Después le dijo, ¿dónde está tu Yetzer Ore? ¿Dónde está tu Yetzer Hará? Tu instinto del mal, le dijo. Le señaló el lado izquierdo del corazón. Y después le dijo, ¿y dónde está tu Neshome? Él le señaló la frente. Entonces el Rebbe le preguntó, ¿y qué tenés adentro de la Neshome? Le dijo, no sé, le contestó, que tenía 6 años, no supo qué contestarle. El Rebbe le dijo, tenés que saber que adentro de tu Neshome está tu pequeña Neshomele. Él salió y recuerda que afuera había un grupo de bajurim, de muchachos de la yeshiva, que siempre suelen estar cerca para enterarse qué está pasando con su Rebbe, y habían visto por el vidrio que el Rebbe le había hablado, y le preguntaron, ¿qué te dijo el Rebbe? Me preguntó, le dije, le contesté. Entonces, él recuerda que entre los bajurim, uno dijo, ya sé, cuando te dijo Neshomele, se refería a la yejidad del alma, que es el aspecto más profundo del alma. Y otro de los muchachos dijo, no, es el Nitzot Sabore, es una chispa del Creador. Y él, que relata, termina el cuento diciendo que él, siendo un niño pequeño, aún
recuerda esas palabras. El impacto grande de una simple conversación para un chico, cuando es una conversación profunda, él con el correr del tiempo construye ese conocimiento y queda grabado en su alma como algo muy valioso. Por eso no tenemos que minimizar ni pensar que un chico chiquito no entiende. Hay muchas veces que nosotros transmitimos muchos contenidos y muchos conceptos que decimos serán muy elevados, estará a la altura, intentamos transformarlos de una manera con lenguaje más sencillo, con ejemplos cotidianos, igualmente como nosotros aprendemos, que son siempre ejemplos cercanos a nuestra vida para poder aprender la grandeza de Hashem, porque si no de otra manera no podría ser. Entonces, volviendo a los chicos, nunca tenemos que menospreciar su capacidad, porque aquello que hoy no comprendan, simplemente escuchándolo, va a haber un momento en el que se les vuelva presentes y ahí puedan sentir ese brillo que su alma lo había disfrutado sin que sus mentes se dieran cuenta. Y para ir terminando, les voy a contar que la parashá de esta semana, hay una sijá que tiene un mashal muy, muy lindo para explicar el ocultamiento de Hashem en el mundo, pero no solamente en el ocultamiento en el mundo, sino más en el galut que estamos transitando, que es el ocultamiento es más oscuro, cuanto más cerca es sabido que cuanto más cerca estamos de la luz, cuando más cerca está el momento del amanecer, en el cielo hay mayor oscuridad. Y entonces, ¿cómo podemos explicar la oscuridad del galut? ¿Cómo podemos explicar el ocultamiento de Hashem en este momento? Cuenta el Rebbe en esta sijá que es bien sabido que en el Beit HaMikdash estaba el Arón HaKodesh y sobre el Arón estaban los Krubim, que son los querubines, que cuando en el cielo era un Et Ratzon, un momento de voluntad divina y de alegría de Hashem para con su pueblo, los querubines, los Krubim se miraban entre sí. Y que cuando era un momento de lo contrario, cuando la alegría de Hashem para con su pueblo no era tal, los Krubim estaban de espaldas. Entonces, se cuenta que en el momento del Jurbán entraron los enemigos y vieron los Krubim mirándose entre ellos. Y se preguntaron los enemigos, ¿qué es esto que está pasando? ¿A qué Dios ellos sirven? Como que quedaba una pregunta de qué es lo que estaba pasando. Si se supone que es el momento de la destrucción del Beit HaMikdash y que Hashem no está feliz con nosotros, por eso hay un Jurbán. Entonces, ¿por qué los Krubim se están mirando? Entonces, acá viene la parábola para explicarlo. Dice que hay un alumno, y seguimos hablando de chicos, que es los que nos conmueven en esta charla. Un alumno está estudiando con su maestro, el maestro le está transmitiendo, pero los conceptos más maravillosos que el alumno haya podido escuchar. Está disfrutando de la clase, está disfrutando del estudio, y de repente el maestro se calla. El maestro hace un silencio, mira perdido en algún lugar, está con su pensamiento. Y en ese momento el alumno que estaba tan enganchado siente que perdió al maestro. ¿A dónde se fue? ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no está acá al lado mío? Que yo quiero seguir aprendiendo, que yo quiero seguir estudiando. Y él de pronto deja de hablar. Lo que le está pasando al maestro en ese momento es que de pronto brilló en su mente una chispa de un conocimiento que quiere transmitírselo al alumno en ese momento, que es propicio para transmitírselo, pero necesita encontrar las palabras adecuadas, necesita encontrar la manera de bajar un concepto tan elevado que en ese momento él está profundizando y no encuentra las palabras, no encuentra la forma, y entonces hace silencio y piensa, y el alumno lo vive como una separación. Cuando el maestro vuelve a transmitir lo que estaba enseñando,
perdón, el alumno se da cuenta que ese ocultamiento, que ese silencio era por su bien, era para él, era para mejorar la relación y para mejorar el aprendizaje. Bueno, y justo me está marcando el final de esta charla, estoy acá en la casa de mi papá y sonó el teléfono, así que vamos a terminar con esto pidiéndole a Shem que la hieridad, que el ocultamiento, la destrucción sea realmente en aras de la construcción y que pronto, pronto, pronto tengamos revelado el Beit HaMikdash y nuestros chicos con sus maestros vayan adelante. Muchas gracias.